Muy bien. Pasa, Denis. Denis, ¿ya te has recuperado ya? ¿Ya puedes usarla? Ahora sí, profe, está más rápida que nunca, profe. Ok, ok. ¿Ya te han quitado el yeso? Sí, profe, pero igual, rehabilitación, pues, para que pueda, no Está pierda bien. movimiento siempre. ¿Qué ¿Por cuánto pasó? tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Hay que hacerle masajitos, profe. Ah, caramba. Muy bien. Inténtalo, inténtalo. Ya. A ver, momentito, ¿me confirman, por favor, la presentación de la pantalla? Sí, 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 pero Sí, profe. Sí se ¿Sí se visualiza, ve? profe. Sí se ve, ¿Se profe. ve? Sí se la ve, Ajá. profe. Se ve. A ver, y se acabo de ver el dibujito, ¿no? Chistoso estás últimamente ya. Muy bien. Bien, jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de Historia. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Academia Bryce. 18 años de éxito. Bien, jovencitos, primer tema. Ya, primer tema. Muy bien, vamos a ver entonces el registro histórico y recreación del pasado. Henry Martín Ramos Quispe, ¿no? Te va a caer la maldición del oso, ya sabes, ¿ah? Muy bien. Vamos a ver, jovencitos. Primero, entonces, lo que vamos a tratar, nociones básicas, conceptos básicos de historia, pero vamos a hacer algo distinto. Lo vamos a aplicar a la realidad actual, ¿no? A las elecciones que han ocurrido y que han terminado prácticamente que el 6 de junio tengamos, pues, veo una segunda vuelta. Y vamos a ser bien prácticos entonces en este aspecto por una cuestión práctica. ¿En qué sentido? Que cuando estés en la UNSA te va a enseñar la teoría y claro está que va a procurar que la apliques al instante a la práctica. Muy bien. Vamos entonces con el aspecto básico con respecto a qué es la historia. Bien, la historia, recuerda, jovencitos, a veces nos confundimos qué es con lo que hace. ¿Ya? Pues vamos a tratar entonces directamente con lo que nos dice la UNSA y entonces vamos a considerar entonces que la historia es una ciencia social. Ciencia porque, recuerda, tiene un método científico con el cual estudia el pasado de la humanidad. En este caso, en nuestro caso, Goncitos, la historia, recuerda, tiene una finalidad. Quiero interpretar el problema que tenemos en este momento. ¿Cuál es el problema que tenemos en política, chicos? A ver, quiero su participación. indecisión. La corrupción. Polarización del país. Está polarizado. Polarización. ¿Qué más? ¿Cuáles son los problemas? A ver, relátame, dame una lista de los problemas que tenemos en este momento. Vamos a ver. Crisis En política. la salud. Corrupción, polarización, crisis en el sistema sanitario. ¿Qué más? La Profe, ¿se podría decir Sistema de también educación. crisis económica que se viene? Estamos en plena crisis económica. No, pero se Estaba viene viendo, peor por todavía, ejemplo, profe. ayer los informes, por ejemplo, del diario económico Gestión. Ahorita tenemos un índice del PBI de menos 10%. Según los estándares de la economía, para que el Perú esté tranquilo, esté en paz económica, debe tener prácticamente un porcentaje que llegue al 7%. Si pasamos del 7%, tenemos prácticamente tranquilidad económica. Pero mira, estamos, ojo, en un PBI acumulado de menos 10 u 11%. Estamos en crisis económica. ¿Mm? Si de repente has visto, has ido por la calle, qué sé yo, te has ido por el centro, qué sé yo, alguna cosita querías comprar, oiga, hay bastante gente que está vendiendo en la calle. Está tratando de procurarse, pues, ganarse la vida, pues, ¿no? Y llevar un pan a su casa y asegurar su mesa. Pero quiero entender ese problema, o sea, ¿qué pasó como para que llegáramos a eso? Y podemos decir, sí, la pandemia. Bien, la pandemia simplemente que fue el detonante. Entonces, había muchas cosas que estaban aparentemente bien, pero no lo estaban, pues. Dicen, por ejemplo, crisis del sistema sanitario, ¿no? Creo que en alguna ocasión le entrevistaron a Sagasti, esta chica, ¿cómo se llama? Juliana Osenford, le dijo, pues no, que como que para que se hiciera responsable como presidente, pues
de la crisis que estaba pasando pues el área de la salud. Y él respondió de esta manera: ¿me quieren echar a mí la culpa de lo que no se ha hecho, no se ha invertido en salud durante 30 años, por ejemplo? ¿Mm? Nos dimos cuenta con la pandemia de que teníamos una economía endeble. Prácticamente el 70% de la población vive de una manera informal. Informal en el qué sentido, de que trabaja del día a día, vive de lo que gana, de lo que trabaja en el día a día. Pues. Obviamente esa gente no paga impuestos también, lo cual también afecta a nuestra economía. Entonces, todos estos jovencitos van a ser analizados por las ciencias sociales. Oiga, a ver, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Hemos dicho que la historia es una ciencia que tiene un método científico con el cual estudia el pasado. Queremos entender todos los problemas del presente, entonces tenemos que estudiar ¿sí? con la historia. La historia nos va a ayudar a entender todos los temas que se han ido generando, o mejor dicho, todos los problemas que tenemos el día de hoy, pero tiene que hacerlo prácticamente un estudio de lapso de cuánto tiempo, de por lo menos unos 30 años, desde el gobierno de Fujimori. Porque aparentemente nos decían pues que sí, teníamos éxito económico, que teníamos ingresos, que vendíamos nuestras empresas, que teníamos la exportación de las materias primas, que estábamos en crecimiento, éramos uno de los países con mayor crecimiento, por ejemplo. Pero ojo, ¿cómo llegamos a esto? En el aspecto de repente político, económico, o en el aspecto de repente psicológico. Quiero saber por qué hay gente que todavía sigue votando, por ejemplo, por Keiko. ¿Mm? Quiero saber por qué, por ejemplo, en este momento 7 millones de peruanos han anulado su voto o simplemente ¿sí? no se han acercado a votar. 7 millones de personas. ¿Por qué? Yo se lo digo. Puede ser. Ninguno de Profe, los en realidad candidatos. es que muchas Dígame. personas también votaron en blanco. Uno, porque hay un, por ejemplo, ha habido hace mucho tiempo dijeron de que si tu voto, o en este caso, si el 66.7% de todos los peruanos votaran en blanco, nulo o viciado, se realizarían nuevas elecciones. Pero eso solamente ocurre en lo que serían en Primera procesos vuelta. de alcaldía o procesos tal vez de, o sea, en ciudades, ¿no? Pero esto no puede ocurrir en lo que serían en elecciones nacionales. Lo que harían sería de que se volvería a dar un tiempo a los candidatos para que vuelvan a los mismos candidatos, no se vuelve a hacer reelecciones, solamente los mismos candidatos que ya quedaron para la segunda vuelta para que vuelvan a tratar de convencer a la población de que voten por ellos mismos. Eso es lo que se hace. Pero nosotros pensamos de que si nosotros hacemos este voto viciado, vamos a conseguir nuevas elecciones, Ganar las que también elecciones. sería erróneo. Pero también hay una intención malévola. ¿Por qué permitir tantos candidatos? 18 candidatos o más creo que eran para una presidencia, sabiendo que no van a ganar todos. Dinero, pero profe, dinero. ¿Por qué desinformar a la población de tal manera que esté tan dividida como el día de hoy, por ejemplo? Siempre dicen lo siguiente: una crisis va prácticamente a desnudar todos tus problemas. Y en este momento la sociedad peruana está pasando por muchos problemas. ¿Quiénes se van a encargar de darle solución? Una es la historia, porque recuerda que forma parte de las ciencias sociales. Bien. Ahora, ¿cuál es la función de las ciencias sociales? Van a estudiar los problemas que tiene la sociedad y van a proponer una solución desde su punto de vista. Oiga, la pregunta es, oiga, la situación está tan difícil en este momento, ¿no? Entre Keiko y Castillo, y la pregunta es, pues, ¿no? Va a ser tan divergente por quién vas a votar, por ejemplo. Entonces, la forma de que vamos a interpretar estos problemas el día de hoy es justamente gracias a quién, a la historia. Queremos un futuro mejor. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaría regresar a esa edad cuando tenía 12 años, cuando estaba el gobierno de Alan García, despertarme 3 o 4 de la mañana, por ejemplo, para poder acudir a un mercado del pueblo y hacer una cola y poder comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, una latita de leche de repente. Para nada, no me volvería a gustar a pasar por eso. Entonces, creo que yo, como persona mayor, como de repente tu papá o tu mamá, no sabe pues por quién realmente va a votar, qué es lo que va a pasar. La situación está un poquito difícil, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el apoyo de la ciencia.
en este caso de las ciencias sociales, bien, que van a tratar de encontrar de repente una solución más centrada pensando en el futuro, porque es la intención también de las ciencias sociales, proyectarnos pues a una sociedad mejor. Y sobre todo, tratar de evitar los errores del pasado. Oiga, ¿cuál ha sido el error del pasado? Por ejemplo, ¿no? Tener, pues, caer en una economía del tipo populista, como lo tuvo, por ejemplo, Alan García, quedarnos sin recursos económicos, aplicar subsidios y tener una escasez, por ejemplo, de alimentos. Y tenemos que evitar ese error. Como también tenemos que evitar el error, pues, de la corrupción que tanto daño le está haciendo al Perú, donde prácticamente ya estamos viendo que la corrupción se ha institucionalizado. ¿Y eso gracias a quién? Gracias a un Fujimori. Decían, por ejemplo, así, haciendo especulaciones, ¿no? ¿Qué sería más fácil? ¿A quién sería más fácil sacar si es que sale elegido como presidente? A ver, dice, vamos, votemos por Pedro Castillo, digamos, ¿no? Ya. Como Pedro Castillo tiene muy poco apoyo, podríamos sacarlo, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, alguna vez participé en unas reuniones del Partido Morado y se decía lo siguiente: para que un presidente esté tranquilo, gobernando tranquilamente, necesita tener el apoyo de 5.000 personas que ocupen cargos de confianza. 5.000. Y Julio Guzmán no llegaba ni a 500. Y justamente esos puestos de importancia dentro del aparato burocrático son las personas que van a mover el carro a tu favor. Pero ¿qué ha pasado? Pues los partidos políticos se han estado repartiendo estos cargos, sobre todo los fujimoristas, como para... ¿Mm? Entonces, si diga, especulaciones, decíamos, regresamos al punto. Elegimos a Castillo. ¿No? Como no tiene esas personas de confianza, fácil, lo podemos bajar. 2, 3 años, que comete errores y chao. Pero, ¿qué tal si elegimos a Keiko, ¿no? La especulación decía, a ella no lo vamos a poder sacar. Porque, repito, tiene personas metidas en todas las instituciones, en todos los niveles, que prácticamente le van a hacer el favor de gobernar. Y por más que intenten sacarla, no se va a poder, por ejemplo. Ahora, otro error que debíamos, digamos, debemos evitar, por ejemplo, la nacionalización de empresas. Ya tuvimos un proceso con Velasco, lamentablemente terminó mal, porque se afectó a una clase empresarial, a una clase que tenía el dinero y que ponía el dinero justamente para qué, para poder invertir. Bien, tú sabes que para poder dar trabajo hay que crear empresa, hay que crear proyectos, y ojo, necesitamos inversión. El Perú no tiene dinero, lamentablemente. El Perú el día de hoy cuenta con una deuda externa de más de 180.000 millones de dólares, y tú, tu hermano, tu hermanito, ¿no? De repente que tienes un hermanito de 2, 3, 4, 5 años, qué sé yo, tu crush, tu choque y fuga, bien, tu papá, tu abuelito, tienen una deuda de 7.000 dólares, sin haber participado directamente en política, justamente producto de la deuda externa. Entonces, lo que las ciencias sociales el día de hoy tienen que hacer es justamente ofrecernos un camino, tratando justamente de evitar esos errores del pasado. Muy bien, recapitulo todo. Recuerdo, la historia, ¿qué es? Es una ciencia social. Social porque tiene que ver con el hombre. Forma parte de un grupo que tienen que analizar los problemas que tiene la sociedad para darles una solución. ¿Qué hace la historia? Estudia, investiga y también nos enseña. ¿Cuál es su finalidad? Interpretar los problemas que tiene la realidad. Pero para poder interpretar los problemas de la realidad, como lo dijo alguna vez la escuela alemana, tienes que estudiar realmente el pasado. ¿Cuál es la intención de interpretar los problemas de la realidad? Darle solución y tener un futuro mejor. Evitarnos esos problemas pues, de la escasez, de la crisis económica, tener acceso a una educación de calidad, ¿sí? Tener lo necesario como para el desarrollo y la formación de nuestra persona como ser humano, evitando que los errores del pasado. Si nos centramos en el aspecto teórico, ¿desde qué momento podemos estudiar la historia? ¿Jóvenes? Desde que aparece el hombre. Claro, se que parece el hombre. Desde la aparición del hombre. Desde que aparece el hombre en la tierra, porque recuerda que el hombre
es el sujeto que hace la historia. ¿Hasta qué momento se puede estudiar estos jovencitos? Hasta Hasta el presente. hasta el presente, correcto, hasta el presente. Y mañana será un nuevo presente y pasado mañana será otro nuevo presente. Bien, ojo. Vi una pregunta, bueno, esto lo había borrado ya hace varios años, pero alguien me hizo recordar de esto. ¿Quién escribe la historia? La historia la escribe aquel que tiene poder. Los Y si te has dado cuenta, cuando Fujimori, escúchame, cuando Fujimori estaba en el poder y él reescribía prácticamente la historia, haciéndonos creer que era pues el súper mejor presidente que hayamos tenido en la historia, ocultándonos prácticamente varios actos negativos como la corrupción, el robo, la violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada persona que está en el poder va a hacer lo mismo. Tiene que justificar por qué tiene el poder. ¿Mm? ¿Quién dijo esta opinión de que la historia la escribe el que tiene el poder? Un escritor británico, Orwell. No sé si alguna vez has leído, por ejemplo, La Granja, o de repente 1984. El día de hoy está muy en boga porque lo que escribió este tipo, ya hace muchos años atrás, el día de hoy prácticamente se está cumpliendo al pie de la letra. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, bueno, léanlo, ¿no? Y después me dan sus opiniones. Bien, chicos, vamos a avanzar entonces. Chicos, en nuestra historia, en estos últimos años, con estos últimos presidentes, ¿hemos vuelto a repetir errores? A ver, díganme ustedes, chicos. Sí. Sí, pero Sí, profe, sí. Pero casi siempre. la pregunta es, ¿qué nos hace cometer los mismos errores? O sea, está bien, pues, ¿no? Una sola vez. ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? ¿Por qué cuatro? La desinformación. La educación, sobre todo, está O en la siempre se nos La presentan las mismas opciones. desinformación. No haber aprendido. Voy a ir por ese lado. A ver, mira, bueno, de repente en estos días tú has escuchado, por ejemplo, esta propuesta, ¿no?, de Castillo, de que va a acabar con los programas basura. Bueno, en primer lugar, eso prácticamente sería una intervención del Estado, ya, sobre los canales que son privados. Y eso no está bien contemplado, número uno. Número dos, no sé si alguna vez has visto el programa o llegaste a ver el programa, por ejemplo, de Marco Antonio de Negri, que es familiar del profesor de Negri, por si acaso el que trabaja aquí en la academia. Si te has dado cuenta, son parecidos, casi no, uno es muy canoso, el tío que está aquí es muy canosito. Si alguna vez has visto su programa. Sí, obvio. Sí, profe, sí. Sí. Siempre lo veía. La función de la La palabra. pregunta es, sí, la función de la palabra, correcto. Oye, pero el programa es súper cultural. El tío era un genio. Un capo. ¿Sí? El tío era un genio. Y ese pues como que costaba un poquito entenderlo, ¿no? Por el nivel que él tenía. Pero la pregunta es, ¿por qué no tuvo éxito ese programa? Nadie lo veía. No tenía. Pero la pregunta es, ¿por qué? No había audiencia. Porque a esa Nos hora gusta también más daba- No llamaba la atención del público. Esos temas no les interesan. No les interesaba. Es por eso. A eso vamos. Oiga, pero ¿por qué cometemos los errores? Porque tenemos la mala costumbre de no informarnos. O sea, nosotros somos responsables. De repente vas a recordar lo que Jorge Basadre escribió alguna vez cuando estudió, por ejemplo, el tema de la Guerra del Pacífico y no del por qué perdimos, ¿no? Por cuestiones internas, por el estado empírico y el abismo social, ¿no? O sea, nuestros mismos errores. Entonces, en este caso, nuestra responsabilidad en este momento es que nos está llevando a este momento crítico. ¿Pero por qué? Nos desinformamos, no, o sea, no nos gusta leer, ¿sí? De verdad, no nos gusta leer. Pensamos pues que no tenemos nada que ver con la historia, o sea, tratamos de apartarnos de eso, cuando en realidad sí tenemos que ver mucho. Y probablemente aquí, jovencitos, es también aquellas personas que hayan estado encargadas de enseñar historia, ¿no? A veces de repente lo hacían tan aburrido que nadie le daba pues un céntimo pues a la historia. Pero la historia es muy importante, porque nos va a ayudar a comprender el presente. Estos meses a mí me va a agradar, creo que también he visto muchas cosas interesantes. De aquí a las... ¡No! Tito Miguel ya lo va a lavar. Diana, tu micro está Diana, prendido. A ver, chicos, por favor. A ver, un ratito. Para los nuevos,
Escúcheme por favor un ratito, por favor, chicos. Para los nuevos, el programa Teams tiene un audífono o un audio muy, pero muy sensible, ¿no? A veces también a mí se me ha escapado, ¿no? Y ya pues, entonces escucho hasta lo que, hasta lo que respiras. Entonces, sí, mis gansos, y sobre todo mis gansos y mi perro todavía, o mis gatos también. Entonces, sugiero de repente que en el momento que estamos explicando, no apagas un ratito tu audio y bueno, cuando quieras participar, lo prendes y termina tu participación, lo vuelves a apagar. Ya para no tener ese tipo de interrupciones, ¿no? A veces uno se entera de cosas también. Ya, chicos. Bueno, es decir, entonces, nos ayuda a entender el presente de la historia. Nos ayuda. Y en estos meses que va a pasar hasta el día de la segunda elección, las ciencias sociales nos van a dar probablemente los caminos necesarios, ¿no? Como para poder llegar a resolver el gran problema que tenemos el día de hoy. El día domingo también hubieron elecciones en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Oiga, y lo que decían los periodistas, ¿no? Que después de 14 años el socialismo deja el poder, porque el nuevo presidente de Ecuador, que se apellida Lasso, es un banquero. Entonces, la historia me va a tratar de ayudar a entender qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Ecuador. Le digo, ¿no? Acudo a una barbería en Santo Domingo, Kazán Barbershop, y ahí justamente hay un ecuatoriano, ¿no? Que a veces conversamos de historia, ¿no? Y le gusta leer. Lo que me agrada del tipo es que le gusta leer bastante. Y yo le preguntaba de Correa, por ejemplo. Correa ha sido considerado pues, uno de los buenos presidentes que ha tenido Ecuador. Pero la pregunta es, oiga, si a pesar de lo que ha hecho Correa, ¿por qué el socialismo no ha seguido en Ecuador? Entonces tiene que ver con los posteriores presidentes después de Correa. Entonces, ¿qué habrán hecho? Habrán hecho las cosas tan mal como para que simplemente en las elecciones el pueblo le dijera no al socialismo y sí a un tipo de la derecha, ¿no? Porque generalmente la derecha agrupa a los ricos, ¿no? Y repito, este candidato, bueno, ahora presidente ecuatoriano, Lasso, es banquero. ¿Cómo voy a conocer entonces esta historia de Ecuador? La historia me va a ayudar a entender esto. Ahora, la otra parte. Probablemente en nuestro ser o en nuestra forma de ser de los peruanos, no damos un quinto pues por las ciencias sociales. Pero recuerda que las ciencias sociales son una parte muy importante porque ellas justamente nos van a ayudar a formar ese espíritu crítico. La historia, la sociología, la economía, la psicología, etcétera, etcétera, van a formar parte. ¿Ya? Entonces, cuando venga un problema, yo no me voy a, digamos, apartar. Yo como peruano amo mi país, amo mi patria y no me gustaría, pues, repito, volver a pasar los problemas que ya viví anteriormente. Entonces, tengo que hacer un espíritu crítico, ¿correcto? Es mi aporte. Digo, no, eso está mal, ¿no? Hay que cambiar las cosas. Y claro está también, te van a enseñar, pues, un método científico. ¿Cómo quieres llegar a tener esta idea, ¿no? Lo bonito de estas semanas es que van a haber planteamientos, obviamente, razonados. Y te vas a dar cuenta que quien a veces no tiene la razón o no tiene que decir, normalmente levanta la voz o normalmente dice algún despropósito. Entonces la ciencia me va a ayudar a entender eso también, jovencitos. Y claro está, me voy a identificar, porque a mí, como a ti también, no te gustaría pues que el Perú la pasara tan mal, ¿no? Que cayera en una crisis económica, que la gente pues en esa desesperación tuviera que salir prácticamente de su país, ¿no? De repente encontré este meme, por ejemplo, en TikTok, decía, ¿y si gana Castillo, ya estás pensando qué vas a vender? A propósito, ¿qué venderías? Pero no, pues. Entonces, anticuchos, ¿no? Papita con huevos. Salchipapa, ¿no? Pisco chileno. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Pisco. Hablando piedras. Una piedra ahí, ¿no? Muy Ya bien. está aguardiente. Recuerda entonces, la historia nos ayuda a identificarnos bien con nuestra tierra, el lugar donde hemos nacido, el lugar donde vive nuestra familia, el lugar donde trabajamos, el lugar donde tenemos nuestros amigos, a los cuales también, como somos parte de, tenemos que defenderlo. Y repito, las ciencias sociales y la historia se van a encargar de hacer eso. Bien, jovencitos, vamos a ver. Muy bien, veamos las formas de estudio de la historia.
Tenemos dos formas, la sincrónica y la diacrónica. La diacrónica, vamos a decirlo así de fácil. El estudio de la forma diacrónica es cuando en una línea de tiempo vamos a colocar los diferentes eventos, repito, ordenados de forma cronológica. Recuerda que la historia siempre va de la mano con la historia. ¿Y por qué? Porque de esa manera evalúa, ¿ah?, los cambios. Yo quiero saber cómo fue cambiando la historia o la sociedad producto de estos eventos. A ver, sé que hay varios chicos que en este caso van a postular para medicina. Hagamos una cronología de las epidemias en el Perú. ¿Cuál es la primera epidemia del cual se tiene constancia en la historia del Perú? Chicos, a ver, dígame. Viruela. ¿Con qué época, en qué momento? A ver, si te acuerdas. La gripe española en la Primera Guerra Mundial. A ver. La de gripe, la viruela. El cólera. La viruela. Que mató a Huayna que a su hijo. Ya, vamos, partimos de ahí. Desde la parte final del imperio, ya tenemos la presencia entonces de 3 enfermedades que provocaron una gran epidemia en la población indígena, ¿no? Tenemos la viruela, la sarampión y la gripe. Después de eso tenemos otra constancia, me parece que es en la época del virreinato, tenemos, por ejemplo, la presencia de la peste negra, la peste bubónica, que se vuelve a repetir prácticamente en la época de la reconstrucción nacional. Bien, hay otra, anterior a esta, de la reconstrucción nacional, hay otra en la época de la prosperidad falaz, cuando se empiezan a construir los ferrocarriles y prácticamente se empieza a salir de la costa y empieza pues a llegar al piso del Yunga. Ahí, por ejemplo, atacó la verruga. Generalmente a quienes, a los trabajadores que generalmente eran de otra zona, generalmente chinos y negros. Muy bien. Y recuerda aquí el sacrificio que hizo, pues, el mártir de la medicina peruana. A propósito, ¿cómo se llama? Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión. Perfecto. Tenemos, como te dije, Alcides Carrión. Perfecto, el mártir. Luego tenemos a inicios, antes de la República Aristocrática, tenemos otra vez la presencia de la peste negra. Finalizando la Primera Guerra Mundial, en 1919, llega la gripe española al Perú y mata, por ejemplo, a unos 10.000 personas aquí en el Perú. Después de eso tenemos otra epidemia en la época del chino Fujimori, el cólera, ¿no?, que mató más o menos a unas 3.000 personas. Después de eso tenemos otra, la H1N1, ¿no?, la famosa gripe porcina. Y desde aquella ocasión hasta el día de hoy tenemos entonces el COVID-19. Oye, yo quiero saber entonces que si hemos hecho esta cronología, por ejemplo, de las epidemias que han afectado el Perú, yo quiero saber cómo ha ido reaccionando la medicina a lo largo de todo este tiempo, o sea, por la experiencia que ya tiene. Lo mismo pasaría, digamos, con cualquier otro evento, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, cómo fue transformándose la economía del Perú desde la década del 80. ¿Bien? A ver, recordemos, en la economía de la década de los 80, Fernando Braun de Terry, recuerda, tenía una economía liberal ortodoxa. Alan García tenía una economía liberal heterodoxa. Fujimori tenía una economía neoliberal ortodoxa y prácticamente esa ha sido la constante hasta el día de hoy. Entonces, yo quiero saber cómo ha ido cambiando la economía del Perú, justamente a través de estos modelos económicos. Entonces, en este caso, recuerda, estoy haciendo un análisis, ¿sí?, histórico diacrónico. Ahora, ¿por qué lo hago de esa manera? Porque quiero saber, pues, cómo fue cambiando la economía del Perú hasta lo que tenemos el día de hoy. Ahora, quiero ver, por ejemplo, la parte sincrónica, ¿ya? En el caso de la sincronía, recuerda, es el estudio de forma paralelo, o sea, que se da al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Quiero saber, por ejemplo, estaban diciendo, estaban poniendo como ejemplo a Bolivia, ¿no? Que con Evo Morales, el socialismo, nacionalizó, pues, ¿no?, la minería, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, y tuvo un crecimiento, ¿ya? Y algunos, ojo, la mala información incluso nos hacen creer que Bolivia tuvo un mayor crecimiento que el Perú, cuando no es así. Dice, Bolivia ha crecido, desde que llegó Evo Morales, por ejemplo, ha crecido en 1%. Y el Perú, en todo ese lapso de tiempo que estuvo Evo Morales, ha crecido prácticamente de 2 a 3%. O sea, Perú ha crecido más que Bolivia. En este caso,
Pregunto, ¿estoy haciendo una evaluación sincrónica o diacrónica? Diacrónica. Sincrónica sería Perú y Bolivia. Sincrónica, porque estoy evaluando, repito, los dos países al mismo tiempo, la economía de los dos países al mismo tiempo. Es una evaluación sincrónica. Muy bien, entonces, ¿qué hace la sincronía? Repito, evalúa, estudia de forma paralela los eventos. Cuando digo paralelo, ¿qué quiere decir? Que son al mismo tiempo, pero ojo, no necesariamente en el mismo lugar. Pueden ser distintos lugares. Muy bien, ahora vamos al aspecto práctico en el sentido de tipo de preguntas. Generalmente aquí ya tenemos ya dos estilos de preguntas. Una es forma sincrónica, la otra diacrónica. ¿Cuál es la que ha venido en mayor cantidad? Las preguntas diacrónicas. De repente si alguien tiene por ahí su resumen o de repente sus bancos de preguntas de la ONSA, evalúa, encuentra ese tipo, ¿no? No solamente tienes que ver qué te van a preguntar en cuanto a la teoría, sino cómo te lo van a preguntar. A ver, pongámoslo de esta manera. Vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente por acá. ¿Dónde está? A ver, un ratito. Duplicar. Vamos a hacer lo siguiente por aquí. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. Ya, es el caso, en un tiempo determinado, la UNSA, por ejemplo, te hacía una pregunta tomando, por ejemplo, cajoncitos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo? A ver, vamos a ver por aquí. Digamos, a ver, un tema en particular, a ver, David. Segunda Guerra Mundial. Ya, vamos a ver. Te dicen de repente, ordenemos, por ejemplo, las diferentes batallas, no, las etapas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí la batalla aérea de Inglaterra. ¿Ya? Por acá te vamos a poner, por ejemplo, a ver, ya, Inglaterra, perdón. Inglaterra derrota al zorro del desierto. Bien. Por acá tenemos el derrota de Kursk. Se puede poner así, una pregunta. Entonces, en las opciones, ¿sí? Las 5 opciones van a haber pues 2 situaciones que tú tengas que llenar aquí. Y normalmente, ¿qué es lo que han hecho en esos exámenes de la UNSA? Han llegado a poner, ¿no?, un signo de interrogación. Entonces, si te das cuenta, es una pregunta del tipo diacrónica o sincrónica. Diacrónica. ¿Ya? Entonces, debes tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas. ¿Ya? El orden. Te van a preguntar el orden de los eventos. Ya lo han hecho. Lo han hecho con la Guerra del Pacífico, lo han hecho con el tema de ¿cómo se llama? La corriente libertadora del norte, lo han hecho con Primera Guerra Mundial, lo han hecho con el tema de hominización. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Qué podría ir de repente entre la batalla aérea de Inglaterra y cuando Inglaterra derrota, por ejemplo, al zorro del desierto? Por ejemplo, podríamos poner aquí en el medio el bombardeo de Pearl Harbor, por ejemplo. ¿Ya? Ojo, se ha dado a veces, digamos, en las ocasiones en que 2 alternativas podrían ir ahí. ¿Ya? Y lo hicieron en una dehumanización, lo hicieron así bien fregado. ¿Ah? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí?
tendrías que tomar en cuenta, jovencitos, el evento más próximo. ¿Pero cuál sería? ¿Al primero o al tercero? ¿Al primero? Al tercero. ¿Tercero? Al tercero. ¿Sí? Al tercero. Toma en cuenta esos detallitos. Esos consejos siempre te van a ayudar, jovencitos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué podríamos poner antes de la derrota de Kursk, por ejemplo? Podríamos poner de repente la batalla de Stalingrado, por ejemplo. ¿Ya? Más cercano al siguiente. Repito, lo más cercano al siguiente. ¿Ya? Eso es lo que te podrían preguntar entonces en cuanto a lo que es lo diacrónico. Lo sincrónico es cuando, a ver, no han tomado esta pregunta hace varios años atrás. ¿Por qué? Porque implica, jovencitos, implica que tengas conocimiento tanto de historia del Perú como de historia universal. Y probablemente cuando desarrollemos los temas de historia siempre me vas a escuchar hablar de esta manera, ¿no? Ya, muy bien, te estoy explicando que sé yo un tema de historia universal y tengo que relacionarlo rápidamente. Digo, muy bien, ¿saben qué? Pregunta de historia del Perú. No sé de repente si se acuerdan cuando los chicos que ya me conocen aquí, estábamos desarrollando, por ejemplo, la primera parte de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo el crack del 29. Y te decía siempre, oiga, ¿qué pasó en el Perú? Por ejemplo. Por ejemplo, año 1929, ¿quién estaba gobernando el Perú? Leguía. Leguía, ¿correcto? ¿Y Leguía pudo enfrentar la crisis económica? No. No puedo. No. Correcto. Como no pudo, recuerda, recuerda, muchísimos problemas en la economía del Perú. Quebraron muchos bancos, muchas fábricas prácticamente cerraron sus puertas, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente perdió su dinero que estaba ahorrando en los bancos, la gente salía a la protesta y etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron las élites para controlar todo este tipo de problemas? ¿Cuál fue su decisión? ¿Cómo termina el gobierno de Leguía? Endeudado. Con Estados Unidos involucrado. Por un golpe de ¿Quién dio Estado. golpe de Estado? Sánchez Cerro. golpe de Estado. Sánchez Cerro. Sánchez Cerro. Correcto. ¿Y eso qué ha sido? Pregunta de examen en este último examen virtual, ¿o no? Entonces tenemos que aprovechar, jovencitos, el tiempo no nos ayuda mucho porque una hora, ¿no? Nos dan a la semana y bueno, y a veces los temas son un poquito largos, o sea, hay que hacer un poquito más de comentarios, ¿no? Para poder aprender mejor esto. Entonces siempre me vas a escuchar hacer eso, ¿ya? Te voy a explicar algo de historia del Perú y también tenemos que relacionar con algo de historia universal, ¿correcto? Muy bien, vamos ahora al siguiente punto. Hay muchas cosas que en este momento están ocurriendo a nivel mundial, diferentes partes, qué sé yo, China, Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez que ocurra, a la historia siempre trata de establecer a qué área pertenece. ¿Y por qué es necesario establecer el área? Para poder tomar ciertas consideraciones. Digamos, veamos ya. Cuando vacaron a Vizcarra, ¿ya? Y subió al poder Merino, la gente, el pueblo, sale a protestar a la calle. Pregunto, ¿qué tipo de fenómeno sería? Un acontecimiento. Listo. ¿Qué tipo de fenómeno sería? Todavía no vemos el tiempo. Tenemos fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, Social. Político-social. un fenómeno social, ¿sí? Un fenómeno social, una protesta social. ¿Listo? Si yo quiero ver, por ejemplo, el hecho de que vacaran a Vizcarra y subiera al poder Merino, en este caso, voy a considerarlo pues como un evento del tipo político. En este momento, la caída del PBI, del Producto Bruto Interno, lo voy a calificar entonces como un fenómeno económico. ¿Listo? Entonces, siempre es necesario entonces que la historia establezca un parámetro, ¿no? ¿Qué tipo de área vamos a ubicar determinado o tal o cual evento? Y de ahí tenemos que proceder a la siguiente situación. ¿Cómo vamos a calificarlo según el tiempo? Por ejemplo, el gobierno de Merino, que duró ¿cuántos días a propósito estuvo en el poder, señor?
Uno, dos, un día creo. ¿Un día? No, Casi una no semana. más. No, Una no, semana sí, Nada más. exacta. 5 días. Listo. Entonces, 5 el días, gobierno de Merino, entonces, ¿cómo lo podríamos calificar? ¿Acontecimiento, coyuntura o estructural? Acontecimiento. O acontecimiento. El tiempo que tenemos ya de la pandemia, que es prácticamente ya un año y ya vamos para el año y ya casi 2 meses, ¿no? ¿Qué podemos calificarlo? Acontecimiento, coyuntura, estructural. Coyuntura. Es una coyuntura. Es una coyuntura. El gobierno de Sagasti. Coyuntural. Coyuntura. Coyuntura. Es una coyuntura. Listo. La renuncia de PPK. Un acontecimiento. Es un acontecimiento. Ahora, dejo para el final lo que es el fenómeno estructural. ¿Qué característica tiene el fenómeno estructural? Que tiene una larga duración porque, ojo, puede durar más de 100 años. Más de 100 años. Y lo curioso, en todo caso, lo interesante de los estructurales es que si tienen más de 100 años, generalmente forman una mentalidad específica. Chicos, ¿alguien de ustedes ha viajado al extranjero? Fuera de Arequipa, profe. Fuera del Perú, Sí, de sí, profe. preferencia. Allá. ¿A dónde han ido? ¿A dónde han llegado? A Bolivia, bro. A Chile, profe. Hasta Argentina nomás. Disculpa, hasta Argentina nomás, perdón. Vamos a Brasil. Brasil. Acá los pobres tienen que trabajar, caracho. Ya. Oiga, a ver, vamos a hacer lo siguiente. La persona que, por ejemplo, dijo Bolivia, ¿el boliviano tendrá la misma mentalidad que el peruano? No, profe, son No, diferentes. profe, no, son muy distintos. A ver, en su forma de ser, el boliviano, ¿en qué es tan diferente el peruano? A ver, coménteme. Porque ellos son más reservistas, yo he visto. No les gustan las cosas de Perú, en el caso de la luz, de la electricidad, que no gastan mucha luz porque ahí le vienen más caro. En esa parte son más reservistas. No te pueden prestar su tomacorriente para que tú cargues tu celular. ¿Ah, sí? Sí, profe. Ya. ¿Son poco colaboradores entonces? No, profe. Son reservistas con los peruanos. O sea, Son no reservados. Reservados, Sí, sí, ya reservados. entiendo ya la situación. No, son reservados con el peruano. No, nos tienen cólera, pues. No piensan que nosotros los hemos traicionado en la guerra del Pacífico. Desde ahí nos tienen cólera. Bueno, eso es también un manejo particular que tienen. Entonces, ¿cómo es que llegan a ser tan reservados con los peruanos? Justamente por un proceso que ya, de repito, ha durado más de 100 años. Si tomamos en cuenta lo que pasó en la guerra del Pacífico y en el momento desde que nos abandonan, 1880, bien, entonces se ha formado esa mentalidad. Ahora, por ejemplo, aquel alumno que dijo, por ejemplo, que ha ido a Argentina, ¿no? ¿Qué caracteriza a los argentinos que lo hacen tan diferente de los peruanos? A ver. Yo cuando estaba, por lo menos los que conocí tenían buena hospitalidad a pesar de que no tenían dinero. Por ejemplo, cuando fui a un restaurante, mi mamá no había cambiado suficiente dinero y, por ejemplo, nos invitaban lo que tenían ya, no importa para ya para calmar el hambre. Obviamente ya después conseguimos dinero y teníamos hospitalidad, pero nos fuimos de un lugar a otro, o sea, no nos quedamos en un sitio. Después fuimos a Jujuy y, bueno, cuando estaba ahí, todo lo que nos vendían parecían productos peruanos con el nombre de Jujuy y también en Salta. Salta, sí. Y, Pero, profe, también otra cosa que es de los argentinos es de que son hospitalarios y es como que son más interesados en lo que es la cultura, como en este caso, cuando dices que vienes de Perú, es como que te preguntan, ¿y es cierto esto? O ¿cómo es que son en allá? Es como que fueran más curiosos en ese aspecto. Yo cuando conocí a un argentino, eso es lo que más o menos vi que son ellos. Ya, muy bien. Y probablemente entonces esa formación social que ellos tienen es, repito, producto de su historia. Es una historia totalmente distinta a la nuestra. Entonces, esos procesos que duran más de 100 años, repito, van a ir formando ese tipo cultural.
de mentalidad. Y vamos a ver, por ejemplo, a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, ciertos siglos tienen ciertas denominaciones por la gran influencia que han generado. Ojo, mira, el siglo XVIII, por ejemplo, el siglo de las luces, la ilustración, recuerda que ha generado movimientos tan, así como, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias españolas en América, o de repente en el siglo XX, ¿no? El siglo de las guerras, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. Entonces, prácticamente el día de hoy, ¿qué país no tiene ejército? Prácticamente todos los países invierten en armas, ¿ya? Entonces, repito, los estructurales tienen algo bonito. Y, eso, y trabajamos con todo. Trabajo con acontecimientos, trabajamos con coyunturas y trabajamos con estructurales. Eso lo vamos a ir viendo entonces conforme vayamos desarrollando los temas. Chicos, qué rápido se pasa la hora. Son las 12. ¿Qué cólera? Go, profe, en la Osocueva. Ya, chicos, a ver, vamos a lo siguiente. Entonces, la próxima semana podemos continuar este tema. Voy a avanzar este tema más conocidos. Listo. Y ahí lo vamos a ver. No. En la Baticueva, en la Baticueva del Oso. Muy bien. A ver, dígame. Profe, ¿me podría pasar el código para unirme? Es que, no sé, se me borró el grupo de mi equipo. Ya, a ver, más tarde entonces más tarde me voy a encargar de hacer ese cambio, ¿ya? Para que tengan todos acceso. Listo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Puede pasar las diapositivas? Puede ser, no sé. Depende de... Profesor, una consulta. Dímelo. Le hablo el privado. Respecto de hominización. ¿Perdón? Es respecto, bueno, justo se aleja el tema, pero igual se lo pregunto. ¿En qué etapa geológica surgió el Homo habilis? ¿En el Pleistoceno? Bueno, cuando surge el Homo habilis hace 2.500.000 años, estaría iniciándose el Pleistoceno. Estaría iniciando el Pleistoceno. Hace 2.500.000 años y terminó pues hace 10.000 años. Y eso sí recuerdo, ha sido pregunta de examen. Ya, a ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a terminar esta partecita, jovencitos. Vamos a comer unos minutitos más. A ver, queremos hacer, por ejemplo, hominización. Y de hominización, pues hay más de 100 libros, desde prácticamente Lamarck, ¿no? Darwin, Mendel, etcétera, 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 etcétera. Bien, hablo justamente de aquellas personas que han investigado sobre el tema de la evolución. ¿Ya? Con ustedes, historiografía, en el tema de hominización, lo puedo desarrollar en 2 horas. Pero, ojo, la cantidad de información que he tenido que leer ha sido, pues, bastante, ¿no? Y aparte, cuando empecé, digamos, a enseñar hace unos, a ver, yo enseño desde el 2003, enseño. Desde el 2003, yo tengo 17 años enseñando historia. Desde que naciera. Entonces, me tenía que estudiar, ojo, mira, para hacer un tema, tenía que estar prácticamente una semana buscando información. De eso, tenía que buscar, por ejemplo, o tenía que clasificar la información y leer por lo menos unas 8 horas. De esas 8 horas, hacía un resumen de 3 horas y de esas 3 horas tenía que escoger los aspectos más importantes para hacer clases de 1 hora, por ejemplo. Y para poder hacer entonces esto, jovencitos, quien me ha ayudado a hacer esto es la historiografía, porque el tiempo no me alcanzaba, porque también tenía que trabajar. ¿Ya? Entonces la historiografía me ha ayudado a esto, a hacer una síntesis de toda la información existente acerca de un tema histórico. Me ha ayudado a escoger incluso autores, digamos, en el caso de historia, ¿no? Digamos, incas. Si yo quisiera, por ejemplo, escoger a un autor que tuviese que ver, por ejemplo, con crónicas, ella me recomendaría ¿qué? Me recomendaría, por ejemplo, a María Rostrowski. Si tendría que ver, por ejemplo, un punto de vista dialéctico, tendría que escoger, por ejemplo, a Valdemar Espinosa. ¿Ya? Si tendría que ver, por ejemplo, a, digamos, la mentalidad religiosa, la cosmovisión andina, tendría que escoger a Nathan Watzel, un historiador francés, por ejemplo. Entonces, cada uno de los autores que he leído me ha aportado un punto de vista. Y lo mismo va a pasar con ustedes, chicos.
yo les aseguro, o pueden hacer la prueba, de repente a veces por la escasez de tiempo, su catedrático del curso, qué sé yo, les diga, muy bien, ¿saben qué? Necesito que me hagan una monografía de tal tema, ¿no? Oye, preséntale, haz esta prueba si quieres, ¿ah? Aunque no creo que te atrevas. Preséntale la información, pero de un solo autor. Vas a ver cómo te va a mirar el catedrático. Mínimo te va a pedir que hagas por lo menos una monografía considerando los aportes de 3 o 4 autores, mínimo. Entonces la historiografía tiene esa capacidad, ¿no? Me ayuda de establecer pues los puntos de vista. Recuerda que también cada autor que ha escrito sobre un tema específico tiene una formación totalmente distinta. ¿No? Eso es lo que hace la historiografía. Y también la historiografía nos ayuda a entender cómo fue progresando la historia a través del tiempo. Recuerda, entonces, se le conoce como historia de la historia. Su función de la historia es juntar toda la información del tema que se ha ido generando a lo largo del tiempo, estudiar cuáles son las fuentes de los autores, o sea, de dónde han sacado la información, ¿no? Para evaluar si lo que nos dicen es correcto, y también evaluar el punto de vista, que es muy importante, chicos, en esos temas de historia. ¿Ya? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Son las 12:07. Voy a dar el tiempo para poder entrar a otra clase también. Tengo otra clase. Listo, entonces la próxima semana podemos continuar. Ya sabemos, entonces, días viernes nos toca clases con todos. Profe, una pregunta. Dímelo. Profesor, ¿usted utiliza alguna página que la información sea verídica de algunos descubrimientos recientes de la historia? Primero tengo que guiarme por autores. O sea, no me puedo meter a cualquier página y decir, sí, ¿no? Al famoso Wikipedia. Wikipedia. No podría confiarme totalmente de esa página. Tengo que buscar autores, de preferencia. ¿Por qué? Porque ya tienen, pues, es comprobada la información que ellos tienen. Como te digo, me dicen, por ejemplo, Valdemar Espinosa, de cabeza. Me dicen Juan José Vega sobre Incas, de cabeza. Me dicen Jorge Basadre, de cabeza. O sea, confiamos en esa información, pero repito, si te van a poner un extracto, qué sé yo, una idea, y a veces lo único que hacen es control C, control V. De repente también lo habrán comprobado los chicos que han tenido, por ejemplo, el famoso texto de Sepunza, que es eso, control C, control V. Entonces tenemos que llegar, pues, ¿no? al punto de la verdad. Y repito, confiamos más en autores que en páginas específicas. Listo, Henry. Eso sería todo. Bueno, chicos, ahora sí, nos vamos entonces. Me voy a hacer clases con el grupo G3. Cuídense entonces, chicos. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Chao, chao. Profe, le voy a mandar un mensaje al interno para que me agregue. Ya, está bien. Sí, te espero entonces. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao, Denis. Chao, David. Cuídense. Chao, Frank. Rachel también. Chao, chao, Rachel.